En nuestra vida constantemente hay batallas. Hay batallas que hay que pelear. Y de hecho, durante estas 5 semanas vamos a mirar algo que Pablo escribe a uno de sus discípulos, a Timoteo, ¿cierto? Vamos a estar estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Y el punto principal de esta carta es precisamente ese: peleando las buenas batallas, peleando la buena batalla de la fe. Y Pablo le abre a Timoteo diferentes puntos que vamos a tratar cada semana, diferentes consejos para pelear esa buena batalla. Y para mirar el de esta noche vamos a hacer como una introducción y Cari va a estar hablando con nosotros. Cari va a estar enseñándonos esta primera parte de este mensaje de peleando la buena batalla. Peleando la buena batalla. Algo que quisiera recomendarte es, si tienes el tiempo, léete durante estas semanas la carta de Pablo a Timoteo. Son solamente 6 capítulos, no es demasiado larga, pero allí para nosotros es imposible hablar de cada cosa que allí se dice. Pero estoy convencido que cuando tú y yo hacemos el trabajo previo de prepararnos, cuando llega el tiempo ya de escuchar acá, vamos a tener algo más que podemos tomar del mensaje. Bueno, de eso vamos a estar hablando en estas semanas. Muy buenas tardes. Ok, ¿son buenas? Sí, muy buenas. Inclusive no es buenas noches todavía, con todo ese luz que tenemos. Hoy justamente vamos a hablar un poquito sobre de un joven en la Biblia que se llama Timoteo, y él está en el Nuevo Testamento. Y vemos algunos aspectos escritos especialmente en la primera carta a Timoteo. Hay 2 cartas en la Biblia escritos justo en las diferentes etapas de la vida de él. Y el propósito de esa carta es animar y exhortar a Timoteo. Él primero fue acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Él tenía 3 viajes y otro viaje más a Roma. Y entonces ahí él tenía un antecedente, una persona internacional, que nosotros somos internacionales. Su mamá fue judía y su papá griego. Entonces ahí los papás inclusive tenían diferentes religiones al inicio. Pero la mamá y la abuela llegaron a conocer a Cristo, y por eso también tenían un impacto positivo en la vida de Timoteo. Timoteo, como todos nosotros, enfrentó todo tipo de problemas, especialmente por ese asunto de multiculturalidad. Porque había personas de los griegos que no aceptaron a él, y otras personas de los judíos que no aceptaron a él. Y por otra parte, cuando él se convirtió a ser seguidor de Cristo, entonces ambos lados tuvieron como problemas respecto a eso es lo que pasó. Entonces ahí vamos a ver unos versículos, justamente ese tema de la batalla. Y en el primer capítulo de Timoteo se habla que Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees a la buena batalla. Okay. Entonces ahí, desde el inicio del mensaje de esa nota, Timoteo dice que pelees una buena batalla. Y después, en el último capítulo, que es la segunda parte allá, capítulo 6, también se dice que pelee una buena batalla de la fe. Y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Y podríamos decir de nosotros mismos también que deberíamos hacer una buena batalla, primero para sobrevivir aquí en la tierra y después también estar preparado para la vida eterna que vamos a tener en el otro lado. Los creyentes ya tenemos vida eterna aquí y eso nos ayuda justamente a tener esa batalla. Ok, ahí
vamos a ver otro tema que justamente estaba en esa parte para Timoteo. Algunas de las batallas vamos a mirar. Y uno está en 2 Timoteo 2:22. Y allá dice que huye las pasiones juveniles. Yo no soy tan joven, pero todavía tengo pasiones hacia mi esposa. Sí, más bien, lo que es correcto, mantén la confianza en la bondad de Dios, practica el amor verdadero, lo que es el amor divino. ¿Qué es amor divino? Amor divino es algo que Dios muestra a nosotros, que Jesucristo mostró a nosotros mediante de sufrir por nosotros. Y después dice también que mantén paz contigo mismo y con la gente. Ese que mantengamos paz con nosotros mismos. Podemos hacer justamente cuando podemos tener toda la confianza en Dios. Y yo no tenía ese tipo de paz durante varios años. Ok, entonces ahí, digamos, pasiones. Después hay otro que está en 1 Timoteo de 1, 7 y 8, y allá se dice que no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Ok, ahí es relativamente fácil de tener miedos. Se dice que los finlandeses son muy como miedosos, no quieren hacer contacto con otras personas fácilmente. Y también tenemos más el estilo, no de culpabilidad, pero de estar avergonzados. Entonces ahí justamente el desafío para Timoteo es que no seas cobarde, no seas temeroso. Y lo que pasa es que el nombre de Timoteo tiene dos partes, Timo y Teo. ¿Okay? ¿Y qué significa Teo? Teo es Dios. Ok, entonces ahí, Timo es simplemente miedo o tener ser temeroso. Y ahí justamente desafortunadamente nuestro amigo Timoteo tenía ese problema, no solamente respetando a Dios, pero respetando a las personas demasiado, en el sentido de que tenía miedo de las personas. Y justamente una de las batallas que ese Timoteo tuvo justamente es tener, digamos, aseguranza de sí mismo y no estar esperando que las personas acepten a él o estar inseguro si las personas acepten a él. Y aceptación de sí mismo como Dios nos ha creado es un aspecto importante, ¿verdad? Es como uno de los aspectos fundamentales, inclusive cuando yo me casé, yo tenía estas luchas durante tanto tiempo, mira, tenía 37 años, tenía que estar como bien con mí mismo, delante de Dios, para estar listo para tomar la responsabilidad de un matrimonio. Pero ustedes no esperen durante tanto tiempo, necesariamente. En el caso de mío, justamente fue así. Por otra parte, Timoteo tenía esa fortaleza de amor. En estos versículos anteriores se vio que Pablo estaba hablando de amor. Entonces ahí, si nosotros tenemos amor hacia las personas, no deberíamos tener temores, porque el amor no se enfoca en sí mismo y en sus miedos,
pero se enfoca en la otra persona. Y este es el amor de tipo lo que Dios nos da. En la carta de Timoteo se desafía a Timoteo a ser un modelo también. Un modelo para los creyentes en el conocimiento de la Biblia, en el comportamiento diario de su vida, al amor a las personas, pureza moral, que justamente fue el asunto de las pasiones juveniles, y confianza en la dirección de Dios. Por otra parte, otro desafío a Timoteo fue que que nadie desprecie de tu juventud. Cada uno de nosotros somos personas importantes para Dios y somos importantes como personas. Entonces no pensemos que somos menores que esas personas que Dios nos ha establecido con cierto propósito. Y más bien que deberíamos mostrarnos como modelos, como se está desafiando a Timoteo, para los creyentes por la palabra, por la conducta y por el amor y la pureza y la fe. Entonces ahí justo tuvimos diferentes tipos de batallas, que dimos una como introducción. Pero antes de seguir vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad y agradecemos que podemos estar juntos ahora y rogamos que tú nos dirijas, que tú nos hables y que todo salga de ti para nosotros conocer más lo que es tu voluntad hacia nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces ahí yo mismo voy a hablar un poquito de mí mismo. ¿Qué fueron mis batallas? Mi batalla principal fue una rebelión contra mi papá. Otra batalla fue que realmente me faltaba el propósito en la vida, la dirección. Y la tercera fue justamente la parte sexo. Entonces ahí yo creo que he contado alguna vez que fui al psicólogo porque estaba muy tenso después de haber tenido la entrada a la universidad y me hicieron la hipnosis como 2 veces y el psicólogo justamente me analizó, dijo, yo sé cuál es tu problema. Tú deberías tener sexo 2 veces a la semana y esa va a ser la solución para que puedas relajarte mejor. Entonces ahí, digamos, estuve como considerando un poquito de esa opción y realmente no me dio nada de felicidad. También, digamos, justo cada uno hemos fallado. Cuando estuve trabajando en Costa Rica, me recuerdo siempre que el presidente de la Asociación de Empresas Industriales me dijo, si una persona no ha fallado nunca, entonces esa persona no ha vivido bien. Y vamos a mirar uno de Olafo. Entonces ahí dice que sí, dejé mis lentes en la casa, pero ahí me parece que, ¿quién quiere leer? Más fuerte. Me parece que nada he aprendido en la vida. Eso. ¿Alguna vez te has equivocado? No. No, ahí la razón. Eso. Entonces ahí hay que entender cuando hemos equivocado, cuando hemos cometido errores. Entonces ahí aprendamos de esas experiencias malas. No nos mantengamos en lo mismo. Y yo creo que yo también aprendí de eso. También respecto a sexo, si tú eres joven o no tan joven,
a todos el sexo es como una cosa que está en todas partes. Está en la televisión, está en la música, está en la película, está en los anuncios y prácticamente en todas partes. Y Satanás realmente ha transformado la cosa buena a una cosa que no es tan buena, que ahora realmente es un regalo para el matrimonio y para tener hijos, pero sí, ese va a ser como nuestra práctica, fuera de ese lo que Dios nos estaba pensando, entonces no está bien. En todo caso, el sexo es nada menos que un regalo de Dios, porque en esa manera justamente nos unimos con la persona que Dios nos ha dado. Entonces ahí tenemos esas dificultades hoy y también se recuerda que a lo que fue el desafío de Pablo a Timoteo. Él dijo que huye de las pasiones juveniles. Entonces ahí, fue más o menos el año 60 después de Cristo y han pasado como casi 2000 años y la situación es igual. Entonces no se ha cambiado mucho. Ok, por otra parte, miedos y avergüenzas. Ahí justamente tensión sexual lo que yo tenía cuando era más joven y todavía no conocía a Cristo, se combinó con unos ataques de pánico, entonces miedos. Estos ataques de pánico llegaron cuando estuve en situaciones sociales. Entonces ahí yo tenía uno que se llama complejo de copa de café. Entonces ahí dicen que casi 10% de la población del país tiene ese problema. Digamos, si son como sensibles a café, entonces ahí se hacen nerviosos y después no pueden controlar, digamos, de sus movimientos del cuerpo. Y a mí me causó también un pánico y solamente con la ayuda de Dios he podido salir de eso. Ese fue como un gigante en mi vida por un tiempo hasta que Dios me dio paz respecto a eso. Y es algo similar que David estaba enfrentando el gigante. ¿Y cómo se llamaba ese gigante? Goliat. Ok, entonces ahí David dijo que a ese Goliat de 2 metros y algo, y él probablemente tenía como unos 60, y dijo que tú vienes con la espada y otros armamentos, pero yo vengo aquí justamente peleando por Dios. Y ahí, en la misma manera, nosotros podemos tener confianza que Dios nos va a dar la victoria en esas batallas personales también. David ganó esa batalla contra el gigante para el beneficio de todo el pueblo. También uno de los versículos favoritos míos es 2 Crónicas 16:9, que dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces Dios nada más está esperando para darnos bendiciones suyas a nosotros. Pero Él está mirando ¿a quién podría dar eso? Y Él está mirando quién tiene un corazón limpio, quién tiene esa disponibilidad, que está dispuesto realmente para recibir esas bendiciones. Ok, y se recuerda justamente lo que Pablo escribió a Timoteo,
no nos dio Dios espíritu de cobardía, y tampoco a nosotros. Entonces allá pongamos, digamos, nuestra confianza en Dios y en el poder de Él para enfrentar esas batallas que tenemos. Por otra parte también Pablo estaba desafiando a Timoteo de ser un buen ejemplo hacia las personas. Timoteo en ese momento ya fue un líder, digamos, en la iglesia, y él fue joven, y los ancianos estaban diciendo, ¿qué es ese joven que nos va a enseñar? Y Pablo escribió, no, puede ser que tú eres joven, pero tú has sido escogido por Dios para esa tarea, entonces hagas esta tarea con el poder de Dios. Entonces ahí a 1 Timoteo 4:12 dijo que nadie te desprecie por tu juventud. Muéstrate que eres un buen ejemplo, independientemente de lo que las personas piensan. Sí, ahora tengo justamente estos 70 años y ya no tengo tantas pasiones juveniles, pero ahí tengo mis fallas. Justamente ayer había como un conflicto con una persona que es ¿cómo se llama? En nuestro edificio. En nuestro edificio son, digamos, 4 apartamentos y hay una persona que coordina eso. ¿Cómo se llama? Isännöitsijä, eso. He perdido mi finlandés. Ok, entonces Isännöitsijä había preparado el presupuesto para este año y yo estuve como bastante criticando sobre ese documento. Y después él vino a la reunión ayer un poco pálido y hablamos de eso, y en el medio de la reunión dijo, tengo mal el corazón, tengo que ir a la casa, no me siento bien. Entonces ahí y yo tenía que pedir perdón, que justamente había sido tan criticón respecto a él. Y hoy Ayla preparó algunos panes dulces, los llevé a él justamente y él se sentía mejor hoy. Gracias a Dios. Pero ahí justamente para que yo pueda ser un buen ejemplo para las personas, también es excelente tener ejemplos en tu vida. No solamente de la Biblia, pero ahí como ejemplos vivos. En mi caso, cuando yo había conocido a Cristo, como unos 40 años atrás, entonces había un señor Denis que me estaba ayudando, un hombre casado, me estaba ayudando de conocer más y más a Dios. Y realmente llegué a apreciar mucho a él. Y también quería ser igual que él. Solamente que me tomó otros 10 años más hasta que yo me casé. Y había otro también que se llama Fred, y él fue el líder del grupo de los navegantes allá en Oregón, donde yo estuve estudiando en los Estados Unidos en ese momento. Y Pablo fue el modelo y el mentor de Timoteo. Entonces ahí, ¿cómo se inició esa relación entre Pablo y Timoteo? Eso es una historia interesante. Timoteo nació en una ciudad que se llama Listra. Y este es en Turquía de hoy. Y allá llegaron 2 misioneros, uno fue Pablo y otro fue Bernabé. Y como había unos enfermos y ellos sanaron a los enfermos, la gente dijo, los dioses han venido para acá. Entonces vamos a llevar al templo, vamos a traer sacrificios, ofrendas, y vamos a realmente, digamos, declinar ante ellos como dioses para que hagan más milagros todavía.
Entonces ahí Pablo dijo, nosotros no somos nada de dioses. Y después vinieron unos judíos que estaban en contra justamente del mensaje de Cristo a esa ciudad. Y hicieron que la ciudad vino en contra y llevaron a esos dos hombres al lado de la ciudad, empezaron a echar piedras grandes para hacerlos morir. Y dejaron a Pablo allá muerto, justamente en ese lugar. Pero ahí, como un milagro de Dios, él se levantó y fue justamente la mamá de Timoteo que le llevó a él y a Bernabé a la casa y cuidaba a los dos. Y en esa manera justamente Timoteo llegó a conocer a Pablo. Y estoy seguro que Timoteo fue bastante como impresionado sobre todo eso, proceso y cómo fue Pablo como persona. Y también estaba impresionado por la manera y la dedicación a lo que Pablo tenía para su vida. Y lo que ocurrió que después de 2 años llegó Pablo otra vez a la ciudad, a la casa de Timoteo, a la familia de él. Y ¿sabes lo que Pablo dijo a Timoteo? ¿Te gustaría venir conmigo? Vamos a hacer unos viajes aquí en Turquía y vamos a ir a Grecia y vamos a estar los 3. Silas va a estar con nosotros también. Y vamos a predicar justamente de Jesucristo. ¿Quieres venir a ayudarme? Ok, como Dios había preparado el corazón de Timoteo, entonces él estaba de acuerdo, él dejó su familia y se fue con Pablo y Silas. Y estaba viajando cientos y cientos de kilómetros. ¿Y cómo se viajaban en ese momento? A pie. Justamente de diferentes ciudades. Y ahí, en la misma manera, Dios te ha traído aquí a esta reunión, y si naciste afuera de Finlandia, Dios ha traído a ti aquí a Finlandia. Y yo creo que es con un propósito. En el caso de Timoteo, él se fue con Pablo a otras partes, pero Dios ha traído aquí a nosotros, porque aquí es una comunidad internacional. Entonces yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado esa misión de alcanzar a las personas que están aquí. Ok, ahora vamos a mirar un poquito el mapa. Hemos pasado, ya, ese primero, vamos a mirar eso. Ok, entonces ahí, no lo pienses, mi hijo, que saldrás con ese, ¿cómo se llama? Chicken nugget, nugget de pollo. Entonces ahí, digamos, el hijo dice que pero yo ya soy suficientemente adulta. Entonces ahí a veces pensamos eso, que nosotros somos suficientes adultos. Entonces ahí mejor tener algún mentor antes de cometer algunos errores y buscar un poquito de consejos de otras personas maduras y cristianas para no ir con un chicken nugget. Eso. Y ahora vamos a mirar el mapa. Ok, ese es el mapa de la tierra del Mediterráneo. Y allá lo que es rojo se llama Asia. Y ahora es Turquía. Y allá otros lugares allá al derecho de eso, que es Galacia y Capadocia. Y eso también forma parte de Turquía de hoy. Y Cilicia. Entonces ahí Pablo estaba haciendo esos viajes, mayormente por tierra. Y para ese segundo viaje, justamente ese está en la parte verde, donde está Listra, la ciudad donde nació y creció Timoteo,
Y después de allá, Pablo llevó a Timoteo con él mismo. Y cuando ellos llegaron más arriba, en la parte roja, en la parte del oeste, Pablo quiso dar la vuelta y regresar a Asia con Timoteo. Y Dios dijo, no, este no es lo que yo quiero. Pero apareció un hombre en el vestido de Macedonia, de Grecia, en el sueño, y dijo, ven para hablar de Jesucristo a nosotros también. Y entonces ahí Pablo y Timoteo fueron los primeros misioneros para traer a Jesucristo a Europa. Y después, supuestamente, como Europa vino a ser como el bastión de cristianismo. Ok. Entonces ahí Pablo hizo otros viajes similares. El tercer viaje, y también allí estaba Timoteo con él. Y Pablo tenía una cantidad de tareas. Él mostró justamente cómo compartir a Cristo con las personas en las diferentes ciudades. Y en la carta de Filipenses 2:20, Pablo dice, no tengo nadie como Timoteo para buscar mi bienestar en dificultades, porque ellos tenían batallas en esos viajes constantemente. No solamente allá en Listra, donde pedrearon a ellos, en Filipo, en Macedonia, pusieron a la prisión. De Tesalónica querían matar, etc. Entonces, en todas partes había oposición. Y Pablo escribió 5 cartas junto con Timoteo. Las cartas de 2 Corintios. ¿Qué significa la carta de 2 Corintios? Entonces significa que Pablo estaba en otra ciudad y escribió una carta a la congregación en Corinto. Corinto está en el sur de Grecia. Y también Filipo, justamente en el norte de Grecia, en Colosas, que estaba en la parte de Turquía, y en Tesalónica, 2 cartas que también estaban allá en Macedonia. Y también fue un mensajero personal que Pablo envió a 5 ciudades en diferentes partes de esa Mediterránea. Y él fue fiel, él fue un maestro, y allá él aprendió de no dar lugar a los deseos juvenales. Y también aprendió a no avergonzarse. ¿Por qué? Porque Pablo estaba desafiando. No haga eso. Es bueno tener una persona que dice así. No haga eso. Ayla me dice también muchas veces. No haga eso. Ahí. Busque una persona así que te puede aconsejar bien. También Pablo fue un consejero o un mentor a nivel personal. Entonces allá él es una cosa práctica. Entonces allá él escribe, Timoteo, no tomes solo agua, mézclale de vez en cuando un poco de vino por tus continuos males de estómago. Entonces ahí, digamos, esa es una amistad bastante buena porque estaba preocupado respecto a la salud también de Timoteo. Ok, después Pablo murió más o menos el año 69 después de Cristo y Timoteo seguía. Timoteo seguía y él murió como 20 años después. Y él tenía su servicio justamente en toda esa parte de lo que ahora es Turquía y se hizo como un obispo. Y allí
lo que Pablo había hecho es entrenar ese Timoteo para hacer cosas. Y Timoteo tomó la patuta y justamente quería hacer esa obra desafiado por Pablo. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Allá cuando recibimos enseñanza, cuando recibimos unos desafíos de personas que nos ayudan personalmente, entonces tomemos esos consejos y cambiemos nuestras vidas. Y ahí no pongan sus metas demasiado bajos. Yo no puedo hacer nada, no sirvo. No es eso. Con la ayuda de Dios tú puedes hacer grandes cosas. Allá estas dos personas realmente iniciaron toda esa conversión a Europa para Cristo. Y entonces hagamos esas cosas en la manera como Dios nos ha puesto. Ok, entonces ahí para resumir un poquito, el desafío fue hacer una buena batalla, pelear, no dejar allá, no couch potato, entonces no hacer nada, pero ahí cuando tenemos las situaciones donde podemos realmente avanzar, avancemos para glorificar a Dios también. También si son algunas pasiones de nosotros que no son de Dios, entonces ahí dejemos al lado. Como Timoteo también aprendió a hacer eso. Y practiquemos el amor que viene de Dios, el amor divino que no tiene nada que avergonzarse. También allá no tengamos timidez. Timoteo al inicio tenía timidez, pero allá después se estaba haciendo el servicio a Dios y llegó a controlar toda la parte Asia de las iglesias, muchas iglesias que nacieron allá. Y ahí que demos testimonio a través de nuestras vidas a las personas que en nuestro alrededor. Entonces ahí, y nosotros tenemos los medios, tenemos justo, el Espíritu Santo está en cada creyente. Tenemos la Biblia justamente ayuda a dar dirección a nuestra vida. Como también allá se muestra en la vida de Timoteo, cómo él pudo avanzar de una situación a otra justamente con la ayuda de Dios. Y solamente nos consta tener fe y la confianza en Dios, en esas cosas. Y mostrar el amor que Dios nos ha dado, practicando ese amor. Timoteo aprendió a mostrar amor a las personas y por eso él pudo tener un impacto en las vidas de personas. Que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre mío, tengo batallas grandes. Tengo como batallas también sobre la dirección para mi vida. ¿Qué debería hacer? Justo como Juan estaba diciendo, debería estudiar, dónde estudiar, debería trabajar, dónde encontrar trabajo. Ayúdame en esas decisiones grandes. También, si tengo un problema interpersonal, entonces ayúdame a resolver esos problemas. También tengo batallas así pequeñas, diarias, sobre decisiones de cómo gastar el próximo mediodía. Ayúdame justamente a hacer decisiones sabias. También si hay conflicto con alguna persona, y ahora pienso a alguna persona con quien he tenido conflicto, y quiero perdonar a esa persona, y quiero pedir perdón de ti respecto a mi comportamiento hasta ahora. También me comprometo a pedir perdón de esa persona. Y dame coraje de hacer las cosas mejor
la próxima semana que esta semana, que ya está pasando. Quiero eliminar cobardía y mentiras de mi vida. Quiero vivir en la confianza, en fe, en ti, sabiendo que mi esperanza está en ti, en tu poder. Y quiero ser un buen ejemplo, como un testimonio a los demás de Jesucristo. Y dame una oportunidad, o dos, o tres, de compartir a Cristo, o mi testimonio personal a una o varias personas durante la semana. Quiero pelear una buena batalla de la fe. Y allá gracias por confirmar que Jesucristo ha vencido al mundo. Él ha vencido nuestra vieja naturaleza y tenemos una nueva naturaleza para avanzar. Y como dice en Apocalipsis, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono en el cielo. Tenemos esa esperanza en el nombre de Cristo. Amén.